Ahora sí, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Amén. Bien, sí, ¿están contentos de estar nuevamente en la casa de Dios? El más contento es Diego, ¿cierto, Diego? Buenos días a todos. Bueno, me alegra otra vez poder estar con ustedes teniendo el estudio de escuela sabática y también quiero aprovechar para saludar a todos aquellos que nos ven a través de los medios digitales. Espero que hoy podamos aprender todos juntos de esta escuela sabática. Bueno, la escuela sabática para hoy se titula Orgullo versus Humildad. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Lucas 14:11, que nos dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, este sábado vamos a estudiar dos conceptos que son completamente opuestos. Por un lado tenemos el orgullo y por el otro lado tenemos la humildad. Entonces, yo quisiera empezar preguntándoles, cuando yo digo humildad, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué es ser humilde? Es una actitud realmente. Es una actitud, Una ajá. actitud, y al mismo tiempo es un reconocimiento de que tú no eres eh, lo más importante ni el centro del mundo. Exacto. Ok, humildad. A ver, orgullo versus la humildad. Y lo que estábamos conversando es que son conceptos completamente opuestos. Por un lado, el orgullo hace referencia a la arrogancia, a la soberbia, a la jactancia, y por el otro lado, la humildad, que nos habla de la modestia y de la sencillez. El tema con el orgullo es que puede ser un concepto ambivalente. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado podemos decir que el orgullo desde un ángulo positivo nos habla de pronto satisfacción por los logros propios o por los logros de algún ser querido. Por ejemplo, los papás cuando ven que sus hijos se gradúan del colegio o hacen algo bueno, ¿cierto? Y por el otro lado, cuando empezamos a verlo desde el lado negativo, pasa el orgullo desde una sana autovaloración a un extremo que es completamente nocivo. El tema es que el orgullo puede tener su origen desde una necesidad de sentirnos validados, de sentirnos valiosos, pero se nos olvida que la Biblia ya nos dice que nosotros somos valiosos. ¿Por qué? Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios y lo más importante, Dios envió a su Hijo a esta tierra a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces nosotros ya somos valiosos. Lo bueno es que hay una forma de combatir el orgullo y es a través de la humildad. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta semana. Para eso vamos a iniciar con el primer día que nos habla sobre las opresivas garras del orgullo. Entonces, pregunto, ¿ustedes saben dónde empezó el orgullo? ¿Dónde tuvo su inicio? Dice la Biblia que en el cielo, en Satanás. En el cielo, ¿cierto? En Satanás. ¿Alguien recuerda qué fue lo que pasó? Lucifer en ese momento, porque era un ángel de luz. ¿Alguien recuerda más o menos cómo empezó? Ajá, Vicky, ¿cómo empezó ese tema de Lucifer en el cielo? Dairo, por favor. Esa persona, Jesús. Ok, entonces vemos que hay un ángel. En este caso era un querubín protector. Y entonces él empezó a... Oh, sí, pastor. Dice que él quiso ser igual a Dios. Entonces, en su corazón quiso tener el mismo mérito, el mismo, vamos a decir así, la misma importancia, relevancia que Dios. Y entonces él dijo, yo voy a poner mi trono sobre las alturas. Es decir, él quiso llegar a un punto que él sabía que no le correspondía, que no era su lugar original. Entonces vemos un ángel, y eso que debemos tener presente, que era un ángel de luz, era una criatura que fue creada sin ningún tipo de pecado. Sin embargo, en su corazón empezó a apartar la mirada, empezó a dejar de ver a Dios y empezó a verse más a sí mismo, empezó a ver sus talentos, sus capacidades, su belleza, y así empezó a desear ser incluso más que Dios.
Ahí es donde es el origen de los problemas. Para poder entender un poco más sobre los diferentes ángulos del orgullo, voy a pedir que alguien por favor me lea Primera de Juan 2, 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Muchas gracias, Vicky. Entonces aquí nos está diciendo que el orgullo tiene 3 dimensiones. La primera, los deseos de la carne, luego los deseos de los ojos y finalmente la vanagloria de la vida. Y todo esto no proviene de Dios, sino proviene de los deseos de este mundo. Y que todo lo que surge en este mundo es pasajero, no es algo que nos va a llenar nuestros corazones, que nos va a dar satisfacción. Pero bueno, yo quiero preguntarles. Pensemos todos, piensen en algo en lo que ustedes son realmente buenos, en algún don, en algún talento. Tal vez alguien tiene el talento de cantar, otros tienen el talento de predicar, de testificar. Vicky es una artista con todos los muñequitos que nos hace. Y bueno, cada uno de nosotros tiene un talento, tal vez el servicio, cocinar muy rico. Ahora, les pregunto, ¿ustedes están orgullosos de los talentos que tienen? ¿Sí? ¿O ustedes creen que sentirse orgullosos es algo malo? Que Dios no quiere que nosotros nos sintamos orgullosos. ¿Cuál es la diferencia acá? ¿Quién me dice? Cuando tú decides utilizar esos, digamos, talentos, en el propósito como hizo Lucifer cuando estaba allá, en lo que tú piensas y calculas qué tú quieres, que tú aspiras, que tú, por el poder, porque a mi mejor entender, su belleza no fue lo que lo hizo dar ese pensamiento de que él podía ser más bello que Dios, no. Él se fijó en lo que Dios estaba estableciendo en ese sentido. Y dijo, pero ¿y por qué? Porque él puede estar allí y yo no. Si yo soy tan bello. Entonces todo eso fue lo que alimentó esa pensamiento, en donde él dice, pues, para yo poder tener lo que él tiene, yo tengo que hacer algo muy particular. Y es crear una comunidad. Y eso fue lo que él intentó. Y por eso fue que hubo esa parte. Ese rompimiento. Ese rompimiento. Claro, ese distanciamiento, pastor. También la experiencia que ocurrió con Lucifer nos deja ver que el orgullo no es algo que esté exento a nadie. Es decir, todos podemos ser víctimas del orgullo, porque Lucifer, como tú mismo lo dijiste, era un ángel de luz, era un ángel perfecto. No era que había previa maldad en él. Eso fue algo que surgió en un momento, y cualquiera de nosotros en una situación determinada puede surgir el orgullo en uno y puede afectarlo de una manera muy profunda, o puedes simplemente tomar la decisión de reaccionar de una forma diferente, pero el orgullo es una cosa con la que vamos a estar lidiando toda la vida. Claro, eso es cierto. Y bueno, lo que estábamos hablando, Lucifer en ese momento tenía muchos talentos y también tenía muchas capacidades. Y nosotros también tenemos muchos talentos, pero ¿dónde empieza el problema? Todo comienza cuando nosotros dejamos de sentirnos felices y satisfechos por los dones que tenemos y empezamos a pensar que todo eso viene por nosotros mismos,
que lo hemos conseguido por nuestras propias capacidades y se nos olvida que todo lo que tenemos ha sido por gracia de Dios, que Él es el que concede los talentos y que nosotros debemos tomar esos talentos que tenemos y colocarlos al servicio de Dios y al servicio de nuestra comunidad. No podemos tomar el talento y enterrarlo o esconderlo o pretender que realmente yo soy mejor que los demás, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el orgullo desde el ángulo negativo? Que desplaza a Dios del centro de nuestra vida y se coloca a sí mismo y empieza a enaltecerse a sí mismo. Entonces, no olvidemos que todo lo que tenemos proviene de Dios y que nosotros encontramos la identidad es gracias a lo que Dios nos da. Es así como pasamos al siguiente día, en el que nos dice, conócete a ti mismo. Qué importante es conocernos a nosotros mismos, ¿cierto? Conocer nuestras virtudes y también nuestras faltas de carácter. A ver, como lo decía el pastor, yo creo que todos en algún punto hemos experimentado en cierta medida un poco de orgullo. Y tal vez ese orgullo nos ha causado problemas con otras personas. Pensemos, por ejemplo, cuando nos peleamos con alguien y entonces decimos, no, porque yo no hice nada malo en esta situación. Entonces es la otra persona la que tiene que pedirme perdón a mí primero. No, yo no voy a dar mi brazo a torcer. O pensemos en una pareja de esposos y el esposo va manejando y se pierde en la ruta y la esposa le dice, oye, yo creo que tomaste la ruta equivocada. Y él no quiere reconocer su error y le dice, no, yo sé perfectamente a dónde vamos, no te preocupes. Eso sucede, ¿cierto? ¿Alguna vez han experimentado en alguna forma el orgullo? ¿Sí? ¿Y alguna vez el orgullo les ha creado problemas con otras personas? Yo creo que todos hemos experimentado un poquito. Bueno, pues en la Biblia nos trae una historia muy especial que nos habla de dos hombres que van al mismo lugar, con el mismo propósito, entre comillas, pero que tienen dos actitudes muy diferentes. Y es la historia del fariseo y el publicano. ¿Conocen esa historia? Bueno, ¿quién me quiere decir brevemente de qué va la historia? ¿Alguien la sabe? Si no, vamos a leerla mejor. Alguien que por favor me lea Lucas 18 del 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muchas gracias, Vicky. Ok, entonces aquí estamos viendo dos hombres, dos contrastes muy diferentes. Por un lado tenemos al fariseo, que era una persona respetada ante la sociedad. Todo el mundo decía, bueno, él es una buena persona, es un buen hombre en la comunidad, hace todo correctamente. Él también se percibía así a sí mismo. Y por el otro lado tenemos al publicano. Vamos a colocar un poquito de contexto. ¿Quiénes eran los publicanos en ese momento histórico? Los publicanos eran judíos que habían sido seleccionados por el Imperio Romano para que ellos fueran los encargados de recolectar los impuestos. Entonces, para los judíos, los publicanos eran prácticamente unos traidores. Eran personas que no eran muy queridas del todo y que también se decía que eran usureros, que eran personas que se aprovechaban de los demás y cobraban en exceso. Entonces, no eran muy aceptados por su comunidad. Por un lado tenemos al fariseo, que él oraba diciendo que, bueno, prácticamente él era un santo, él hacía todo correctamente, guardaba los mandamientos, ayunaba, daba los diezmos, y por el otro lado, el publicano oraba prácticamente sintiendo su indignidad y reconocía que él era un pecador. Entonces, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? ¿Qué me quiere decir?
¿Qué aprenden? ¿O cómo lo podríamos aplicar al día de hoy? Bueno, no se pongan tan tímidos, si no me va a empezar a tocar dedocracia, los empiezo a llamar. ¿Quién quiere participar? A ver, mi hermana Bernabela, con esta historia del fariseo y el publicano, ¿tú qué entiendes? Pues nosotros como cristianos debemos de tener la humildad que Jesús ha tenido. Entonces, bueno, a mí me ha tocado así que me han hecho mucho daño. Antes yo siempre reaccionaba igual, me las vas a pagar. Y Claro. sí, me vengaba yo, así como humildemente lo hacía. Y disfrutaba eso, Sí. ver sufrir a la persona, porque a veces te hacen tanto daño. Entonces, cuando yo pasé un problema con mis niños, y yo pensaba ir, traer a mis niños y quitar la vida a esa persona, y decirle que eso era de mi parte, y de allá pues se puede hacer. Pero cuando mi papá estaba a punto de fallecer, él dijo, él no sabía nada de eso, pero él me dijo, mija, dice, deja todo en las manos de Dios. Amén. Él es el único que nace justicia a su tiempo. Mi Amén. papá no, casi él no era muy así de dar consejos así, pero eso fue que paró todo. Y entonces yo le pedí a Dios que me quitara todo eso. El día que yo me humillé delante de él, que yo no soy nadie para hacer justicia, y entonces reconocí que él es el único que puede hacerlo. Ese día todo se arregló y hoy mis niños están aquí. Amén. Y dejé todo en las manos de Dios y Él es el que hace justicia a su manera y a su tiempo. Amén. Así La humildad es muy importante, humillarse delante de esa persona. Yo si hubiera tenido esa persona delante de mí, yo le hubiera pedido perdón a pesar que no era mi culpa, pero yo lo hubiera hecho, porque Dios hace reaccionar a uno y nos pone esa compasión y la humildad que nosotros necesitamos. Amén. Así es. Qué bonita historia, mi hermanita Bernabela, gracias por compartirla. Y lo que tú decías, tal vez en nuestra condición humana es mucho más fácil el tener orgullo en nuestros corazones, ¿cierto? Porque es lo que nos sale naturalmente. En cambio, la humildad no es algo que nos fluye a nosotros mismos. ¿Sí? En la historia del fariseo y publicano, nos damos cuenta que humanamente o generalmente nosotros fijamos la vista en nosotros mismos, en lo que estamos haciendo. Y como tú decías, buscamos aprobación, pero esa aprobación muchas veces se nos va de las manos. Entonces empezamos a compararnos con otros y eso nos lleva a una posición entonces que puede ser dañina. Porque, por ejemplo, en la parábola del fariseo y el publicano, los dos se estaban mirando a sí mismos, pero uno lo estaba haciendo de una forma incorrecta, porque estaba diciendo, no, yo hago, como diciéndole a Dios, mira, yo soy muy bueno, soy muy bueno, no me puede, tienes que bendecirme porque me tienes que bendecir. Y el otro se veía tan malo que estaba buscando la misericordia de Dios. Así es. Y tristemente, aunque para muchos de nosotros tenemos la tendencia de juzgar al que está cometiendo errores, porque es cierto, me imagino que si tuviéramos al fariseo y al publicano delante, estaríamos juzgando al publicano. Como iglesia estaríamos juzgando al publicano y estaríamos exaltando al fariseo. Pero Dios, ¿a quién aceptó? Al publicano, y rechazó al fariseo. Entonces tenemos que tener ese cuidado nosotros, humanamente, porque como iglesia a veces estamos maltratando al que comete errores, al que falla, pero el que está buscando sinceramente porque se está dando cuenta de que es pecador. Pero hay muchos que estamos dentro de la iglesia, y me incluyo porque todos estamos dentro de ese mismo círculo, que a veces por las cosas buenas que hemos hecho, o por los años que llevamos en el evangelio, o por lo que sabemos, o por cualquier otra razón, muchas veces no tenemos la capacidad de reconocer que nosotros también estamos mal. Y todos necesitamos de Dios. Amén, así es. Entonces, aquí aprendemos en esta parábola que el orgullo también puede estar disfrazado de espiritualidad y de religiosidad, y que el guardar los mandamientos debe nacer por nuestro amor hacia Dios y porque queremos honrarlo y desarrollamos una relación continua con Él. Y no se puede convertir los 10 mandamientos y las enseñanzas de Dios como un checklist.
Decir, ok, bueno, hoy me levanto y leo los mandamientos, bueno, yo no tomo el nombre de Dios en vano, yo guardo el sábado, yo no mato, yo no robo, check, 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 estoy perfecto, ya, el Señor puede venir y ya puedo ser salvo. No, porque entonces nos desviamos del verdadero propósito, nos olvidamos que necesitamos de Dios y de su gracia. Y simplemente lo que sucede es que nos empezamos a proyectar, a mostrarnos como cristianos ejemplares ante nuestro entorno, ante nuestra iglesia, pero por dentro estamos en una necesidad urgente de Cristo. El orgullo nos aparta de la gracia de Dios. Ellen G. de White nos dice, Cristo puede salvar únicamente al que reconoce que es pecador. Es por eso que el publicano fue justificado, porque él reconoció esa necesidad de Cristo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La invitación es que hagamos de esto nuestra búsqueda diaria, buscar la gracia de Dios y dejar que Él entre a nuestra vida y transforme nuestros corazones. Es que el orgullo nos desconecta de las demás personas. Sí. Y cuando tú eres humilde, más bien eso te conecta con las demás personas. Esa es la bendición de saber distinguir en qué posición estamos. Porque si tú sientes que tú te estás distanciando de los demás y estás viendo como que tú estás en una posición diferente o estás mejor o estás peor, bueno, generalmente siempre uno se ve mejor. Sí. Eso significa que en tu corazón hay algo de orgullo que te puede estar haciendo daño. Pero cuando tú sientes empatía por alguien que está en una situación tal vez peor que la tuya, o que tú dices, yo pasé por ahí, déjame ayudarlo, te das cuenta entonces que la actitud es diferente. Porque entonces tú te rebajas. Tú dices, no, yo tengo que ayudarlo. Y no digo rebajar en forma negativa, lo digo en forma positiva, porque uno dice, yo me podría estar ahora alejando este problema, pero me voy a volver a meter en el problema porque quiero ayudar a alguien a salir de ahí. Y eso es lo bueno de la humildad. Exacto. Y también debemos estar todo el tiempo haciendo ese ejercicio consciente de en dónde está mi corazón y quién tiene el control de mi vida. Y un ejemplo de humildad lo podemos ver sobre la historia de Moisés, un siervo humilde. Alguien que por favor me ayude con la lectura que se encuentra en Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Entonces, bueno, pensemos un poquito sobre la historia de Moisés. ¿Cómo fueron sus primeros años? Moisés era el hijo de la hija del faraón. Creció en el palacio, tuvo la mejor educación, tenía poder, estaba excelente, en la mejor posición. Incluso estaba en la línea de ser el siguiente faraón de Egipto. Pero la lectura nos dice que Moisés decidió renunciar a todo esto para sufrir juntamente con el pueblo de Dios. ¿Ustedes creen que esto humanamente tiene sentido? ¿No, cierto? ¿Moisés tenía razones para sentirse orgulloso por cómo había crecido y todo lo que tenía? Claro, él prácticamente tenía el mundo a sus pies, podía hacer lo que quisiera. Entonces, quiero preguntarles, ¿por qué creen ustedes que Moisés decidió tomar esta decisión? 2 años con el cuidado de su mamá. Porque esas son las cosas que digamos que en la parte de la historia, del relato, te dice pues que la hermana fue quien lo descubrió, o sea, lo puso en el río, lo encuentran, pero la hermana se da de cuenta que está la princesa allá. Ella comunica eso a su mamá, que iban a buscar una nodriza porque ellos identificaron que eran hebreos. Todo ese tipo de cosas pues son para nosotros en cierto caso fantasías, porque son cosas que la gente no lo vivieron en nuestros días, ¿verdad? Y lo ven como una historia porque eso está descrito ahí. Si tú no haces de esa parte de la palabra y no incrementa tu fe, pues tú no lo vas a creer, porque hay personas que lo ven de otra forma. Hay seres humanos que en este mundo lo ven, esa parte de la historia, no lo ven como tú y yo lo miramos hoy en día. ¿Me entiendes? Entonces,
esos son retos que tú tienes como persona. Moisés, Dios le da la oportunidad de que él tenga que tomar la decisión. Y Moisés toma la decisión, pero es por la influencia que él tuvo desde pequeño, porque él no tuvo nada más que la educación egipcia. Él tuvo también pues, que su mamá estaba ahí con él porque le dio la oportunidad como nodriza. Era como un stepmother, o sea, era como una madrastra, pero en realidad ella sabía que era su hijo. Ella cumplió con eso. Dios la puso ahí de esa forma. Esa es la parte espiritual que nosotros miramos y nos enfocamos. O sea, Dios obra por lo que nosotros le decimos los senderos misteriosos o lo que describe la Biblia. Sí. Los misterios de Dios, pues, él siempre a los discípulos, él les dijo en una ocasión que le preguntaron a él, porque él le hablaba en parábola a las personas. Y él les dijo, a ustedes se les revelan los misterios porque ustedes son escogidos, van a cumplir un propósito. Pero por eso es que yo les hablo a ellos así. Y ellos entendían lo que estaba hablando. Así es. Entonces, bueno, lo que tú... ¿Oh, sí, pastor? Sí, me gustaría agregar que Moisés se sentía muy capaz. Al punto de que cuando él actúa matando al egipcio, él lo hace con toda una buena intención, pero al mismo tiempo con el orgullo de que él podía hacerlo y nadie le iba a decir nada. Y de ahí Dios permitió que él cayera en la condición de ser un asesino prófugo. Porque él pensó que como hijo del príncipe, como príncipe de Egipto, eso no se lo iban a contar, que lo iban a pasar paños tibios, como muchas veces nosotros hacemos cosas y nos metemos en problemas, ¿ves? Porque pensamos que nos van a pasar paños tibios o que Dios nos va a pasar paños tibios también, ¿ves? Porque a veces pensamos eso de Dios, no, Dios me lo va a perdonar porque yo soy bueno, porque yo he hecho esto y he hecho lo otro, como Ezequías, ¿ves? Y el caso está en que Moisés se metió en eso y Dios permitió que se metiera para que entonces a través del dolor de verse como un prófugo, como una persona buscada, como una persona que su vida no estaba en sus manos, él tuviera que bajar un poco el orgullo. Porque sí, capaz sí era. Tenía todas las condiciones y humanamente él hubiera sido la persona para guiar a Israel a su liberación, vamos a decirlo tácticamente. Pero espiritualmente no era la persona indicada. Entonces, muchas veces cuando yo miro la historia de Moisés, yo digo, Señor, cuando tú me haces pasar por una situación y yo reclamo y yo digo, Señor, ¿por qué tú me haces pasar por esto? Tú sabes lo que estás haciendo. Yo no sé, pero Él sí sabe. Y entonces nosotros aprendemos un poquitico más de fe cuando vemos historias como esta y nos damos cuenta de que Dios no nos está dejando caer en problemas. Dios nos está guiando en un proceso para que aprendamos no solamente humildad, sino dependencia y aprender a confiar en Él. Entonces, cuando uno lo ve desde esa perspectiva, uno le entra una paz en el corazón en la situación que estés, ya sea enfermedad, ya sea un conflicto matrimonial, ya sea una situación en el área de la iglesia. Uno dice, tengo que aprender algo de esto. Dios me está guiando. Y ¿saben qué? Eso a uno le cambia la vida. Así es. Entonces, hemos observado que Moisés pasó por diferentes etapas en su vida. Como decía José, tenía en su corazón esas enseñanzas de su madre en sus primeros años, pero tenía que seguir trabajando. Luego vivió, como dijo el pastor, este incidente, tuvo que verse prófugo y luego pasó 40 años en el desierto. Todo este peregrinaje empezó a trabajar el corazón de Moisés y empezó a hacer esta transformación que solamente puede ocurrir si estamos de la mano con Dios, ¿cierto? Y es así como Moisés entendió que las riquezas y el poder que ofrecía Egipto no se comparaba a la riqueza de la vida eterna que Dios le estaba dando. Entonces, como lo decía el pastor, a veces es necesario que nosotros también atravesemos el desierto. Y ese desierto puede tener muchas caras. Puede ser la enfermedad, puede ser problemas matrimoniales, pueden ser dificultades económicas, problemas personales. Y debemos trabajar en eso, pero solamente podemos salir victoriosos de ese desierto que la vida nos presenta si lo hacemos de la mano de Dios y reconocemos que necesitamos su ayuda,
Y es así cuando Dios empieza el trabajo en nuestros corazones a moldearnos, ¿verdad? Porque lo único que nosotros vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Y uno cuando mira esta etapa en el desierto, Lice, de 40 años, uno diría, qué desperdicio de talento. Sí. Porque Moisés era talentoso. Moisés tenía todas las condiciones. Y uno podría decir, 40 años desperdiciados. Pero no eran 40 años desperdiciados, eran 40 años donde el talento necesitaba ser moldeado. Y a veces nosotros estamos en la iglesia, y vamos a poner este ejemplo porque es el contexto que nos implica, que nos tiene que ver con nosotros. A veces nosotros vemos personas muy capaces en la iglesia que por una razón u otra Dios los mantiene sentados, vamos a decirlo así. Sí. O Dios no te está usando a plena capacidad. Y entonces uno dice, oye, yo podría estar haciendo, yo podría, pero es que si Dios no te permite, es porque no es el momento ni estás en las condiciones correctas para hacerlo. Se debe moldear el carácter, ¿cierto? Fíjate que Moisés cuando subió allá a la montaña que vio la salsa ardiendo, él no fue allí en busca de un reto, él no fue allí con una mentalidad de ¿qué voy a descubrir? No, él fue allí porque le llamó la atención que él dice, de todas las cosas que yo he aprendido, yo nunca he visto algo como eso. Sí. Qué cosa tan poderosa, ¿cierto? Entonces Dios conoce a Moisés, Dios sabía y lo profetizó, o sea, desde antes tiempo se había profetizado que él iba a venir, que él iba a existir. Moisés se dio de cuenta de eso, pero es cuando él después se reúne más adelante con su papá y su papá le empieza a narrar. Y por eso es que hoy existe el Pentateuco. Y por eso es que en ese sentido es que Moisés es una persona súper reconocida dentro del ámbito cristiano y las creencias que vienen de allá de esa zona del Pacífico, ¿no? Y la influencia que Dios le permitió tener, es por eso que hoy, aún, aunque Él entiendo yo que nos está mirando de allá arriba lo que está pasando acá abajo, y es un ente actual de influencia. Claro, y eso es lo importante, ¿cierto? Tener presente que Dios nos va dando a nosotros a medida que nosotros podemos manejar esas bendiciones. ¿Por qué? Porque si de pronto nos da en exceso, nosotros no vamos a tener la capacidad para manejar esas bendiciones. El Señor quiere trabajar en nuestros corazones y nosotros debemos abrirle la puerta de nuestro corazón para que así Él pueda transformarnos. Vamos con el día miércoles que nos habla sobre la mayor ofensa. Y aquí nos presenta en la historia que se encuentra en Lucas 22, 24 al 26, una disputa que sucede entre los discípulos y pues juntamente con Jesús. Aquí los discípulos empiezan a cuestionarse de ellos quién era el mayor, quién era el mejor discípulo. Y entonces Jesús les dice que no, que nosotros tenemos una percepción equivocada, porque el mayor es el que sirve, ¿cierto? Entonces, quiero preguntarles, en este punto de la historia, cuando sucede esta disputa, ¿los discípulos apenas estaban conociendo a Jesús? ¿No, cierto? Ya llevaban bastante tiempo compartiendo juntos, habían visto los milagros de Jesús, habían escuchado sus enseñanzas y sin embargo no habían cambiado su naturaleza orgullosa. Quiero preguntarles, ¿ustedes creen que en el cielo va a haber rangos, categorías, un área especial para ciertos salvos? ¿No, cierto? En el cielo todos vamos a ser iguales y la grandeza se mide por el servicio, no por los méritos ni por la posición. El orgullo es lo que más ofende a Dios. Y el peligro es que es muy fácil para nosotros identificar el orgullo en otras personas, pero no en nosotros mismos. Y es así como vamos a encontrar la solución al problema del orgullo.
y lo encontramos en el día jueves, que se titula Fija tus ojos en Cristo. Esa debe ser la respuesta ante todos nuestros problemas, no solamente del orgullo, sino a nuestras necesidades diarias. Fija tus ojos en Cristo. Esa debe ser nuestra búsqueda, ¿cierto? Entonces, los discípulos no percibieron su orgullo a pesar de conocer a Jesús, a pesar de conocer sus enseñanzas, y tenían en su corazón un deseo de superioridad. ¿Cuál era la solución? Mirar más a Jesús y mirar la cruz, porque al mirar la cruz nos damos cuenta de nuestra condición pecaminosa, nuestra condición que requiere de la intervención divina, porque nosotros por nuestra propia cuenta no podemos hacer esa transformación, no podemos lavar nuestro corazón, no podemos purificarlo. Entonces, el Señor Jesús fue el verdadero ejemplo de humildad. Él nos dice, yo soy entre ustedes como el que sirve. El Señor Jesús se despojó de su divinidad, se hizo siervo y nos dice en la Biblia que fue obediente hasta la muerte. Y fue una muerte en la cruz del Calvario, que fue la muerte más terrible de todas. Entonces, hermanos, pensemos. ¿Nosotros somos diferentes a los discípulos? ¿No, cierto? Porque nosotros, si eso le pasó a ellos, que estaban con Jesús, que dormían con Jesús, que veían los milagros, escuchaban sus enseñanzas directamente, nosotros también cometemos esos mismos errores. Podemos venir a la iglesia, podemos conocer los versículos, las historias, las enseñanzas y aún así no estarlas viviendo en nuestra vida. Entonces, debemos tener este anhelo de orarle a Dios y dejar que Él entre en nuestros corazones para que pueda transformarlo. No es fácil hacerlo, porque nuestro impulso naturalmente es colocar una barrera de defensa, es que el orgullo nazca y no mostrarnos débiles ante los demás, pero esa no es la solución y no es lo que Jesús quiere con nosotros. Entonces, bueno, hemos estudiado varias cosas, hemos visto el origen del orgullo que fue en el cielo por Lucifer, hemos aprendido un gran ejemplo de humildad como lo fue Moisés, y también hemos sido amonestados sabiendo que incluso en la iglesia puede surgir el orgullo, ¿cierto? Entonces, de todo esto que aprendemos, quiero que me digan qué se llevan de este estudio. ¿Quién me quiere decir? Algo que se quieran llevar de lo que hemos estudiado hoy. Bueno, tranquilos, uno a la vez. Vamos a empezar con Maritza. Maritza, de este estudio de orgullo versus humildad, ¿tú qué te llevas para tu vida? Yo me llevo que tenemos que fijarnos en Cristo Jesús y ser humildes como Él. Y lo digo por experiencia propia, que a veces no pensamos las cosas, decimos las cosas como los discípulos, que hubo disputa y entonces después nos arrepentimos. Por eso hay que analizar bien, abrir nuestro corazón para que en Él, abrir nuestra puerta para que en Él entre, more Jesús y actuar como Él lo ha hecho. Amén, qué bonito. Pastor. Una lección que yo he aprendido de forma personal de esta lección y bueno, con el paso del tiempo ha sido no compararme con mis hermanos. Muy importante. Porque cuando yo me comparo con mis hermanos voy a tener muchas razones pero compararme siempre con Dios. Cuando yo me comparo con Dios, inevitablemente me voy a dar cuenta que soy un miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero sí, cuando uno se compara con los hermanos que están alrededor de él, eso crea no solamente barreras, sino que de cierta forma te hace ver que tú eres mejor y aquí ninguno de nosotros es mejor que nadie, ¿verdad? Entonces cuando te comparas con Dios va a ser siempre mucho mejor, así que es mejor quitar la vista de lo que está en el lado. Exactamente, que nuestra mirada siempre esté en Cristo. Aquí nuestro amigo, ¿cómo te llamas? Dios. Sí, tú. Juan Carlos. Juan Carlos. Ok, Juan Carlos, vamos a preguntarte, de todo lo que hemos estudiado, te he visto muy atento, ¿tú qué te llevas hoy para ti? En mi caso, lo que veo en el orgullo es que, como decía usted, está siempre pegadito aquí a nuestra ropa, por decirlo de una manera, que no va a dejar de estar ahí bien cerca de nosotros, porque yo creo que casi diario
sentimos por momentos orgullo de nosotros mismos o de algo, y en comparación siempre, como decía el pastor, con alguien o con algo. Y estar consciente en todo momento que eso está ahí, que no se nos va a alejar. Y bueno, tener los valores bien definidos en cuanto a la humildad. Como decía usted, que eso para mí es lo más importante, ser humilde con uno mismo y mirarse constantemente en un espejo propio tuyo, de ti mismo, donde tú te analices constantemente para poder evadir ese orgullo, que va a estar ahí, no va a dejar de estar ahí. No creerse porque uno viene a la iglesia, porque tiene una Biblia, porque se bautizó, que ese orgullo no va a estar ahí tocándote y tocándote y tocándote. Tienes que estar consciente que Él va a estar ahí. Así es. Qué bonito y qué importante estar siempre conscientes. A ver, alguno de ustedes dos, ¿cuál de los dos me quiere participar? ¿Qué se llevan de esta lección? Bien, no, o sea, lo que tiene para mí, por ejemplo, lo que es el orgullo y la humildad, fíjense que es sumamente importante que podamos aprender a ser humildes, ¿no? Creo que todos por el raíz del pecado llevamos el gen mal del orgullo. O sea, por poco o por mucho, siempre uno que otro nos sale el orgullo. Entonces creo que tenemos que trabajarle arduamente para que podamos ser más humildes y que podamos ser igualitos que como era Jesús. Que dicho, o sea, de paso, la lección hablaba de ese, eso es digo yo, lo más alto que pudiera ser, que uno pudiera ser tan humilde como fue Jesús, que se despojó de todo sin importarle quién era, solo por venir a rescatarnos a nosotros que no lo merecían. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias a todos. Creo que esta lección nos ha hecho reflexionar, ¿cierto? Y para terminar, yo quisiera decirles que el orgullo nos aparta de Dios y de su gracia, y la humildad nos acerca a Él. Al mirar a la cruz, nos damos cuenta que el amor de Dios nosotros no lo merecemos. Es mucho más grande de lo que nosotros incluso hacemos mérito para ello, porque si fuera por nuestros méritos, ninguno sería salvo. Solamente es por la gracia de Jesús. Entonces, la invitación hoy día es para que cada uno de nosotros nos autoevaluemos y nos preguntemos quién se encuentra hoy en el centro de tu vida. Tal vez se encuentra en el centro de nuestras vidas nuestro trabajo, nuestra pareja, nuestros hijos, el dinero. De pronto estamos luchando con alguna adicción. ¿Quién se encuentra en el centro de nuestra vida? Y si la respuesta no es Dios, oremos, hermanos, para que dejemos que Dios derrumbe todas las barreras que el enemigo quiere colocar a nuestro alrededor y que impiden que nosotros dobleguemos nuestro corazón ante Él. Amén. Y que solamente de esta forma Dios va a poder entrar en nuestro corazón, transformarlo, y para que así podamos ser personas humildes y que podamos atraer a otros, porque pueden conocer a Cristo a través de nosotros, porque somos representantes de esas enseñanzas y el Evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, hagamos de Dios el centro de nuestras vidas y caminemos con Él diariamente. Amén. Muchas gracias a todos por su participación activa. Creo que esta es la forma más bonita de aprender, donde cada uno de nosotros comparte lo que entiende y así todos nos retroalimentamos. Espero que puedan seguir viniendo, que sigamos aprendiendo y nada, que la próxima semana también sean muy estudiosos para que también puedan seguir participando. Amén, amén. Para terminar, inclinemos nuestros rostros, vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor, te doy muchas gracias por este día santo, sábado tuyo. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar con bien a tu casa. Gracias porque nos has dejado en tu palabra tantas enseñanzas. Señor, gracias porque nos recuerdas que tenemos necesidad de ti, que debemos ser transformados, que nuestro corazón naturalmente se inclina a hacer lo equivocado. Señor, ayuda a que podamos abrirte las puertas de nuestro corazón y dejar que tú habites en él. Señor, haznos humildes, permite que en esta semana recordemos cada día que tú debes ser lo primero,
que podamos ayudar a otros y que, Señor, caminemos diariamente contigo. Permite, Señor, que sigamos aprendiendo en el resto de este programa. Todo lo colocamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Sigan disfrutando de este bello día del sábado. Bendiciones.